Hola amigos de Radio Frecuencia UCIL, soy Pamela Díaz y hoy les hablaré sobre la eutanasia. La eutanasia es la acción u omisión que acelera la muerte de un paciente desahuciado con la intención de evitar sufrimientos. Este concepto está asociado a la muerte sin sufrimiento físico. Podemos establecer que existen dos tipos de eutanasia. Así, por un lado, estaría la llamada eutanasia directa, que es aquella que viene a definir al proceso de adelantar la muerte de una persona que tiene una enfermedad incurable. En este caso, esta enfermedad se puede dividir en dos clases. La activa, que básicamente consigue la muerte del enfermo mediante el uso de fármacos que resultan letales, y la pasiva, que es la que consiste en la consecución de la muerte del paciente mediante la suspensión tanto del tratamiento médico que tenía como de su alimentación por cualquier vía. Por otro lado, el segundo tipo de eutanasia es la llamada indirecta, y lo que hace es intentar calmar el dolor y sufrimiento de la persona y se le suministran una serie de medicamentos que como consecuencia no intencionada pueden producir la muerte de la persona. Los medicamentos son los responsables de ejercer la eutanasia, por lo general con el apoyo de los familiares del enfermo. Hay casos en donde el enfermo se encuentra en condiciones de elegir sobre su propio cuerpo y solicita la aplicación de la eutanasia. Esta práctica, sin embargo, está prohibida en la mayoría de los países. La eutanasia despierta todo tipo de debates éticos y sus defensores aseguran que evita el sufrimiento de la persona y que rechaza la prolongación artificial de la vida, que lleva a situaciones que son indignas. Los detractores, en cambio, consideran que nadie tiene derecho a decidir cuándo termina la vida del prójimo. Uno de los casos internacionales más conocidos sobre la eutanasia fue la del español Ramón Sampedro, que a los 25 años quedó tetrapléjico por culpa de una mala caída desde una roca al mar. Y desde ese entonces vivió en una cama y siempre pidió morir dignamente. Él necesitaba ayuda para poder morir e ideó un plan que lo llevó a conseguir su objetivo sin que ninguna de las personas que le habían ayudado incurriera en delito, ¿no? Cabe destacar que a lo largo de la historia la eutanasia ha sido utilizada como excusa para concretar la eliminación de grupos sociales. El nazismo promovía la eutanasia de los minusválidos o discapacitados por considerarlos inferiores y con el argumento de ser un acto compasivo. Esta situación hace que haya sujetos que apoyen la eutanasia, pero siempre que sea consentida por el enfermo. De esta manera se evita la aplicación en contra de la voluntad. No es el caso, sin embargo, de pacientes en coma que no pueden pronunciarse de ninguna manera ni a favor ni en contra de la eutanasia. Lo mismo ocurre en el caso de los recién nacidos. Existen algunos países en donde la eutanasia ha sido legalizada, como en Bélgica, Canadá, Colombia, Luxemburgo y Países Bajos. Bajo el título de suicidio asistido, también se ha hecho legal en Suiza, Alemania, Japón y en algunos estados de Estados Unidos, como Washington, Oregón, Vermont, Colorado, California, Montana y Washington, D.C. Bueno, ahora les hablaré sobre los tipos de eutanasia. Existen dos formas de clasificar la eutanasia, desde la perspectiva del accionar médico y desde la perspectiva de la voluntad del paciente. Y bueno, veámoslas por separado. Según el accionar del médico, generalmente se distingue entre eutanasia directa, que se busca activamente la muerte del paciente, y la eutanasia indirecta, es que la muerte se da como una consecuencia previsible de tratamientos paliativos, o sea, dirigidos en principio a aliviar el dolor del paciente, como la aplicación de altas dosis de morfina. Y según la voluntad del paciente, en principio, toda forma de eutanasia deberá ser solicitada a los médicos de manera voluntaria por el paciente o por su representante, dado el caso de que no pueda valerse por sí mismo. Sin embargo, suele distinguirse entre voluntaria, que es el propio paciente el que toma la decisión y solicita la muerte, ya sea en persona o a través de algún documento que haya dejado escrito, y no voluntaria, que ocurre cuando
es un tercero quien toma la decisión, como un pariente cercano o, en su ausencia, un representante legal. Pues al paciente no se le puede consultar debido a su condición y no ha dejado ningún tipo de escrito al respecto. Existe la eutanasia activa y pasiva. La eutanasia directa, que comenté anteriormente, puede a su vez clasificarse en dos tipos, dependiendo del tipo de procedimiento médico que se emplee para producir la muerte del paciente. Y así podemos distinguir la eutanasia activa o positiva, que se dan en los casos en el que el personal médico interviene en el cuerpo del paciente para producir la muerte, suministrándole fármacos o sustancias. Y la eutanasia pasiva o negativa, que se da en los casos en que el personal médico no interviene en el cuerpo del paciente para salvarle la vida, sino que practica una omisión de procedimientos resucitorios o terapéuticos para permitir al paciente morir. Y bueno, ahora les hablaré sobre los argumentos a favor de la eutanasia. Los argumentos a favor de la eutanasia tienen que ver en su mayoría con la liberación del paciente de todo dolor y sufrimiento, tanto físico como emocional y moral, de cara a una condición médica que no posee escapatoria y cuyo pronóstico apunta de todos modos a la muerte. Así la eutanasia se considera un acto de piedad que además respeta el derecho a la autodeterminación del paciente, único dueño de su propia vida. Y por otro lado, la aprobación de la eutanasia no necesariamente tiene impactos negativos en la sociedad. Desde un punto de vista moral, no se trata de que cualquiera puede entrar a un hospital y solicitar la muerte porque se encuentra triste o deprimido, sino que requiere de condiciones médicas muy específicas. Y las condiciones requeridas para realizar la eutanasia pueden ser normadas y debatidas por legisladores de cada país, de modo de conciliarla con los valores locales y las tradiciones del país. Y también existen argumentos en contra de la eutanasia. Y estos argumentos en contra pueden resumirse en que no todas las muertes son dolorosas o humillantes. Además, existen métodos médicos ya existentes para calmar el dolor y acompañar en la muerte. Además, argumenta que la muerte voluntaria no deja de ser una muerte y por lo tanto posee consecuencias morales, tanto en el médico ejecutante como en la sociedad que lo tolera, lo cual podría conducir a dilemas éticos insospechados, y por otro lado se la considera un procedimiento innecesario en el marco de la medicina contemporánea. Por ejemplo, en el Perú la eutanasia no es legal, pero se busca promover la despenalización de la eutanasia. Y para que esto se haga posible, se indagó en literatura científica y legislativa para saber las razones que pueden hacer posible la legalización de la eutanasia en el Perú. Asimismo, se elaboró y aplicó una encuesta a 21 jueces penales y 16 médicos internistas, con el propósito de obtener sus percepciones testimoniadas y reforzar las razones que pueden hacer posible legalizar la eutanasia en el Perú desde el punto de vista legal y médico. En ese sentido, se evidenció que existen razones jurídicas apegadas al Código Penal peruano y a la Constitución Política del Perú, así como religiosas y de dignidad, que pueden hacer posible legalizar la eutanasia en el Perú. Además, los médicos indican que se presentaron casos en los cuales pidieron muerte asistida en los hospitales y la mayor parte de los pacientes que eligen esta opción como última alternativa son enfermos terminales o personas con padecimientos crónicos extremos. Bueno, ahora les hablaré sobre un caso de eutanasia que se hizo viral. Uno de los casos que conmocionó al mundo es el de una joven americana que se sometió a la muerte asistida el 2 de noviembre del 2014. Brittany Maynard era una joven estadounidense de 29 años a la que en enero del 2014 se le diagnosticó un cáncer de cerebro terminal, conocido como glioblastoma multiforme en grado 4. Uno de los tipos de cáncer más agresivos, pues crece y se esparce muy rápido. Todo empezó en el invierno del 2014. Brittany dejó de
Brittany debió recurrir a un médico especialista, pues poco tiempo después de haber contraído matrimonio comenzó a sufrir fuertes dolores de cabeza, así que el 2 de enero, luego de haber viajado a celebrar el Año Nuevo junto a su marido, fue el doctor y le diagnosticó un astrocitoma, que es un tumor que crece lento y que resulta de una presión originada en el cerebro. Y el doctor le dijo a Brittany que podía vivir de 3 a 5 años si se sometía al tratamiento pertinente. Sin embargo, días más tarde y luego de hacerse más exámenes, los doctores le dijeron que había cambios en el diagnóstico inicial y le dijeron que ella padecía de un cáncer agresivo y terminal que le permitiría vivir solo 6 meses. Y esta noticia provocó un gran impacto en su familia y durante un tiempo todos esperaron un milagro e incluso su madre se aferraba a la idea de que todo fuera un error. Y cuando Brittany junto a su marido y familia aceptan el diagnóstico, piensan en las opciones médicas que tienen. Primero examinaron los pros y los contras de someterse al tratamiento que calmaría en algún grado su enfermedad y por otro lado la posibilidad de elegir cómo y en qué momento morir. Finalmente ellos tomaron la decisión de trasladarse desde California al estado de Oregón, pues en ese sitio estaba aprobada la ley de suicidio asistido y ella había decidido recibir los medicamentos para terminar con su vida sin los dolores de la enfermedad. Es decir, optó por la muerte asistida, que es la eutanasia, ¿no? Y Brittany eligió tomar estos medicamentos en el dormitorio de su casa, luego de pasar tiempo de calidad junto a sus familiares. Su marido, Dan Díaz, así se llama, en una entrevista realizada por un médico estadounidense y transmitida por un medio televisivo mexicano, señala que se siente muy, muy aliviado de que su esposa muriera sin los dolores asociados de los tratamientos y la enfermedad. Y dijo que la experiencia muestra se dice que la experiencia muestra que el enfermo, especialmente en fase terminal, experimenta además del dolor físico un sufrimiento psíquico o moral intenso provocado por la colisión entre la proximidad de la muerte y la esperanza de seguir viviendo que aún alienta en su interior. Por lo cual ellos como familia se sintieron capacitados para decidir cuándo es suficiente. Y finalmente Brittany fijó el día de su muerte para el 1 de noviembre, justo después de el cumpleaños de su esposo, optando por pasar el tiempo que le quedaba de vida con su familia, viajando y disfrutando de sus últimos momentos de vida. Y bueno, Brittany falleció el 2 de noviembre del 2014, rodeada de su marido, su madre y su padrastro y su mejor amiga, pero antes de hacerlo dejó varios mensajes en las redes sociales, entre los que destaca que hoy es el día que he elegido para morir con dignidad debido a la enfermedad terminal. Y este cáncer cerebral terrible que se ha llevado tanto de mí, pero que se podría haber llevado mucho más. Y eso fue lo que escribió Brittany en su cuenta de Facebook. Y a partir de este y otros casos se generó un gran debate a nivel mundial respecto a la pregunta de si una persona tiene el derecho de quitarse la vida. Bien amigos, muchísimas gracias por sintonizar Radio Frecuencia UCIL. Espero que hayan disfrutado mucho el tema de hoy. Hasta la próxima.